Qué linda alabanza, mi hermano. Qué linda alabanza. Qué bueno, mis hermanos, que nos hayamos reunido en esta noche, Señor, para alabar a nuestro Dios. Bienvenida, mi hermana Mónica. Bendito sea el Dios de los cielos. Que Dios esté haciendo la obra y esté escuchando sus necesidades. Gracias, mi Dios. En esta noche, mis queridos hermanos, vamos a leer la Biblia en el libro de Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Cada vez somos menos, pero bueno, estamos lo que Dios quiere que estemos. Cuando lo tengan, me dicen amén. Segunda de Reyes 18. Amén. Segunda de Reyes 18. Leemos. Segunda de Reyes 18, hermanos. Segunda de Reyes. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Amén. Leemos entonces, mis queridos hermanos. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, que era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Aquí viene lo bueno. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esto significa cosa de bronce o cosa inmunda. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. 7. Y ahora estaba con él, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera desde las torres de la atalaya hasta la ciudad fortificada. Oramos. Dios de los cielos, poderoso Padre celestial, usted es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted es el Dios grande y maravilloso. Usted es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted es Dios. Usted es el que nos ha, Señor, el que nos ha traído a este lugar, unidos todos en un solo espíritu. Papito Dios, muchas gracias y gracias por tu Hijo, Señor. En esta noche, Señor, el deseo de cada uno de nosotros, Señor, es que abras el corazón, abras la mente, Señor, para atesorar esta palabra, Señor, que viene de parte tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche, mis hermanos, en los tiempos de crisis aparece
parece mucho a nuestro Ecuador, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de nuestro Ecuador. ¿Qué pasa con los políticos cuando están de candidatos para presidente? Son muchas las cosas que prometen. Y qué bueno, ¿cierto? Y las personas votan por lo que prometen. Cuando llegan al poder, se encuentran con un monstruo sentado ahí, que viene desde muchísimos años y que tienen una lista ya de lo que ellos van a hacer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, Señor? ¿Y qué pasa, mis hermanos, hoy en día? Bueno, le echamos a la culpa al presidente, muy jovencito, poco de experiencia. Pero Ezequiel tenía 25 años. ¿Cierto? Ezequiel tenía solo 25 años. Y reinaba. Con la diferencia que Ezequías confió, dice, en mi Dios, Jehová. ¿Cierto? Esa fue la diferencia. Y que en todo lo que él hacía, Ezequías era prosperado. Todo lo que él hacía le salía bien, porque no era él, era mi Dios quien lo guiaba. Si nuestro presidente fuera así, las cosas cambiarían. Es que todas las cosas se hacen humanamente. Pero ¿qué pasa con Ezequías? ¿Cierto? Él todo lo que prosperó, él durante unos 10 años, él hizo todo. Dice que tumbó los lugares altos, sacó las imágenes de acera, tumbó los postes esos que adoraban, allá arriba en los cerros. Ezequiel hizo muchas cosas, ¿cierto? Cogido de la mano de Dios. Pero también tumbó, pero también quebró, dice, la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aún le quemaban incienso. Mi Dios estaba muy complacido con Ezequías, porque la serpiente era el puesto de mi Señor Jesús. Y estaban adorando, ¿cierto? Ya una serpiente, que ya había pasado más de 500 años y todavía la tenían. Para ellos, como sabían la noticia que en el desierto había sanado del veneno que la serpiente picaba, solo iban con fe solamente, y ellos miraban y ellos simplemente el veneno salía. Pero es que ese era solo una enseñanza, solamente era como la enseñanza sería para nosotros. Porque Juan también dice lo mismo, ¿cierto? Que ese era un modelo solamente de enseñanza para este tiempo. Que el Señor Jesús, todo aquel que sea mordido por la serpiente, o sea, que esté envenenado por el pecado, solo alce la mirada ante Jesús y pida perdón, y el veneno será sacado. Miren, entonces mi Dios estaba muy complacido con el trabajo de Ezequías. Ezequías hacía muchas cosas que a mi Dios le agradó, porque ¿cuántos de nosotros no hacemos como Ezequías? Un ejemplo debería ser para nosotros, que Ezequías haya hecho esto todo cogido de Dios. No trabajó con la humanidad de él, sino que lo hacía en el nombre de Dios. Todo lo que le salía, lo que hacía le salía bien. Tanto que él fue hasta casa y por allá persiguió a los filisteos y estaba muy bien todo lo que Dios. Lo respaldó mi Dios en todo. Pero pasó algo, hermano. Leamos el 8:13. Pasó algo que el mismo Ezequiel no entendió. 8:13, lo tienen 18:13. 18:13, es la misma historia. Dice, a los 14 años del rey Ezequías, ¿cierto? 4 años después de que tumbó todo, subió Senecarí, o Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, ¿cierto? Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas.
música para sus oídos. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo que Jehová y de los oficiales, sí, que él mismo, el rey Ezequías, había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Es que pasó algo. Cuando el rey Ezequías tumbó a Gaza y a los filisteos, ya los asirios ya habían tomado ese lugar. Y ellos tenían ya también su embajada ahí. ¿Verdad que se parece a Ecuador? Ya tenía su embajada. Y era al atropellar todo eso, entonces los asirios, después de 4 años, de los 14 años, 4 años después que hizo todo eso, vino encima. Los asirios se prepararon y vinieron tumbando reyes, tomaron Samaria, y llegaron hasta Judá. Y entonces ahora sí el rey Ezequías se olvidó de Dios, se olvidó de los truncos, se olvidó que Dios había estado con él, se olvidó que Dios lo había sacado de todo lo que él había hecho, había estado con él, se olvidó y hasta le dijo: apártate de mí, rey de Asiria, porque yo he pecado. Cuando dijo eso, es que no le había pagado impuestos, como antes lo habían hecho todos los demás, ¿cierto? Ahora usted puede entender, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿cierto? ¿Qué pasó? Porque vino el rey de Siria y solo se paró ahí. Y no dijo nada, solamente que viendo lo que había hecho el rey de Asiria, tumbando todas las fortalezas que habían habido en las otras ciudades de Judá mismo que pertenecían, este rey se acobardó y se olvidó de Dios. No sé cuántos de nosotros, mis hermanos, que cuando estamos en crisis, nos olvidamos que Dios está con nosotros, que está presente. Mi hermana Mónica, cuando Dios está presionando, es porque quiere hacer algo en nosotros. Él está más cerca de nosotros. Él solamente quiere que nosotros nos dirijamos a Él, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué hizo en cambio el rey Ezequías? Dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Cuando él dice 300 talentos de plata, era una tonelada, según las investigaciones, era bastantísima plata. 300 de oro, eran 20 toneladas, eran 20 quintales, una tonelada. Entonces él comenzó a saquear al país, comenzó a saquear la casa real, incluso al mismo templo, y las decoraciones que habían puesto ahí por la pared, por la puerta, de oro, las tuvo que sacar para llenar de saco más saco más saco. Él se olvidó de Dios. Mire, ¿qué acaso no nos está pasando? Muchas de las veces nos pasará a nosotros, que cuando viene la crisis, que cuando viene cualquier cosa que nos asusta, lo primero que hacemos es que nos olvidamos de Dios y nos escondemos. Y les voy a contar algo, como un testimonio. Tengo una hermana, recién había comenzado, ya tenía unos 4 años en el Evangelio. Y ella él se había comido por la tarde un poco que había quedado de un menestón, y se lo había vaciado un poco de arroz y se lo había comido. Pero el hueso de la carne del menestón no era cortado, era picado con hacha. Entonces tenía huesito. Pero este niño, como le gustaba, se lo comió así nomás. Y el rey, cuando él ya se termina, se da cuenta que tiene un huesito atravesado. Dios mío. Y ella, pues, eso fue en la noche, y al siguiente día, como a las 10 de la mañana, que yo paso por ahí, que yo lo visitaba, lo veo que ella está bien vestida, se va al hospital para que el niño, no sé lo que le diga al doctor, pero que le saque el hueso. Entonces le digo: pero ya he hecho algo, ¿qué he hecho?
Sí, mi hermano, le di arroz, le di bolón, le di esto, le di lo otro, y no me había pasado. Pues mire, entonces las cosas graves. Elías oraba. Y ella me dijo, no es orar. No es orar. Estamos orando en este momento, hasta que te lo lleves. Y cogimos al niño, le dimos una vuelta cogido de la mano, lo pusimos a él también, lo cogí de la mano y comenzamos a orar. Esas oraciones que a veces salen como bien otro sorprende. Y lo solté, bueno, amén. Y el niño se soltó y salió corriendo para el patio. Mamá, ya no me lleves al médico, ya me pasó. Y dijo la mamá, la gloria sea de Dios, la gloria sea de Dios. Y entonces dijo, es que cada vez que lo voy a llevar al médico, se asusta y no quiere ir. Mamá, ya no me lleves porque ya me pasó, ya no me duele, ya no caí, ya no me corro. Nos vamos, mamá. No, vamos. Y después venía ella con la gran noticia de que había sido cierto que le había pasado. Ella se inclina al suelo y dice, Señor, me olvidé de ti. Hice de todo con el niño, menos oré por ti. Y es que en el momento de crisis da la impresión de que a nosotros nos sucede lo mismo, que nos alejamos de Dios. En el momento que parece que no hubiera salido, no hubiera salida, es cuando Dios más cerca está. Amén. Deberíamos de creer esto, ¿cierto? Es que nuestra humanidad que no nos deja, ¿cierto? Pero deberíamos de romper esto, ¿cierto? Miren lo que le pasa a Ezequías. Ezequías se olvida de Dios. Pero mire lo que hace Dios. Mire lo que hace Dios. Vamos a ver. El 17. Vamos a seguir la historia. 18-17. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías a Tartán. O sea que ese era un general. Bueno, mandó a Razacis y a Razasé. ¿Cierto? Con un gran ejército de delante contra Jerusalén. Mire, ya ahora había saqueado a Judá y ahora iba a saquear a Jerusalén. Y es que nos noto que en las dos ciudades reinaba Ezequías. ¿Cierto? Fue entonces allá, ya viendo que flaqueó a Ezequías, le dio lo que él quiso, ahora voy a Jerusalén. Ahora ya no le pedía oro, ya no le pedía talentos, o sea, dinero, ahora le pedía rehenes, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Vamos a ver. 18 y 18. Llamaron luego al rey y salió a ellos, Eliaquim, o sea, salió un mayordomo, salió un escriba y salió un canciller. 19. Y les dijo Razasés, decid ahora a Ezequías, así dice el rey de Asiria, qué confianza es esta que te apoyas, ¿cierto? Para ir más rapidito, el 23. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Ahora ya no quería plata, ahora quería esclavos. Ya no quería, tenía los 2000 caballos vacíos y necesitaba 2000 jinetes. Llénamelo, ¿cierto? Mire la propuesta, o sea, ya no quería talentos, ahora quería rehenes. Y donde no me los des, ¿cierto? Porque ellos siempre se quedaban en los campos donde la gente cosechaba para comer. Ellos se quedaron allá, ahora ya eran ellos. Entonces, lo que hizo mi Dios es que él estaba esperando que Ezequías se acercara a él.
Pero Ezequías se vivía con miedo. Ezequías no podía entender por qué le estaba sucediendo esto. Pero pasa algo más maravilloso todavía. Este mismo general se comenzó a burlar de Dios. ¿Bien? Se comenzó a burlar de Dios. 18-22. Y si me decís vosotros, confiamos en Jehová vuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Entonces de ahí, el 33, mi hermano, y el 33, para ir rápido. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamac y el de Arpad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Enac y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? El 25, el 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Entonces, mis queridos hermanos, este mismo enemigo le recuerda que hay un Dios en Jerusalén, en Judá y Jerusalén. Y entonces ahí es que se acuerda Ezequías que de verdad tiene un Dios, que es el Todopoderoso. Pero lo que pasa es que los asirios no conocían ese Dios. Ellos creían que era un Dios igualito como los que ellos habían venido derrotando, las imágenes esas de ahí, y que no habían estado buenas, pues no le habían estado buenas. Todas las ciudades que ellos habían tomado, los dioses no se lo habían permitido, no habían podido hacer nada por las ciudades. Ezequías entonces, al oír esto, él se molestó, porque para él lo llamó blasfemo. Es que el rey de Asiria lo que no sabía es que Jerusalén tenía un Dios diferente, ese mismo Dios que queremos nosotros, al vencedor, el que no es imposible para nada para nosotros, que Él es el que nos ha ayudado, y que si nos ha dado un reino, nos ha dado un ministerio, Él está con nosotros, Él nos levantará si estamos caídos. Confiemos más en Él, este Dios de los cielos que tenemos, que es el todopoder, en el que confiamos, en el que tenemos la esperanza puesta, ese que está con nosotros. Amén. Para el pueblo de Asiria, mis hermanos, creía que Jehová, el Dios de los cielos, era igualito como lo que él había tumbado. Y entonces, ¿acaso podrá el pueblo de Israel sostener? ¿Acaso Jerusalén me podrá sostener de mi mano? Si yo he tenido poder para tumbar a todos ellos, también tendré poder para ellos. Entonces, ahora sí, capítulo 19. Entonces, después que ya el 37 dice que ya mismo el canciller, el mayordomo y los escribas, ¿cierto? Con el mensaje del rey de Asiria, el 19 dice: cuando el rey Ezequías oyó, rasgó su vestidura y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Judá. Ahora sí, ¿cierto? Se acercó a mi Dios, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. En los momentos difíciles, en los momentos de crisis, vamos a ir a Dios. A mi Dios. Estamos ahora en manos del Señor Jesús. Pues vámonos acercando a Él, que no hay nada imposible para Él. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce lo que nos está pasando, y para Él no hay nada imposible, ¿cierto? Tumbará cualquier reino, tumbará cualquier estorbo que nos esté acechando, porque Él es un Dios de poder. No
19:5. Vinieron pues los siervos de Ezequías, del rey Ezequías, a Isaías. Y Isaías les respondió: así diréis a vuestro rey, y así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en el espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando, Edenacer halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que había ido Alá, ¿cierto? Entonces lo que pasó ahí es que al mandar al sacerdote, al mayordomo, al escriba, hasta donde Isaías le tenía una respuesta de parte de Dios: no temas, porque él ha escuchado lo que ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. Ellos van a escuchar solo un rumor, y ese rumor los confundirá. Y cuando este rey vaya a la tierra de él, lo matarán a espada. Entonces tú no tienes que hacer nada, Ezequías. Tú no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo te puse en el reinado, y si las cosas te van a salir mal, pues yo estaré contigo. Confía en mí, le dice, ¿cierto? Confía en mí, Ezequías, porque el reino o el ministerio que nos ha dado a cada uno de nosotros es de parte de Dios, es de parte de Cristo, ¿cierto? Y que nada saldrá mal, ¿cierto? Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos un ministerio en nuestras manos. Cada uno de nosotros, donde vendemos, donde caminamos, ahí tiene que quedar la huella de Jesucristo. Ahí donde estamos, ¿cierto? A Ezequías se le dijo eso. A Ezequías se le dijo eso, ¿cierto? Que Dios estaría con él y que no se preocupe, ¿cierto? Y entonces yo pienso que Ezequías se llenó de esperanza al saber que no lo iba a tocar. Pero ¿habrá confiado del todo? ¿Habrá confiado tanto como para quedarse quedito y esperando que esto suceda? Porque a nosotros no nos pasa eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver y creeremos, ¿cierto? Es la humanidad de nosotros. Pero la confianza va mucho más allá. O sea, esta fue la respuesta de Isaías 19:5, ¿era cierto? Y dice Ezequías que oró. 19:15 hasta el 19. Dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo. Esta oración no la habíamos de aprender. Miren lo que dice. Diciendo: Jehová, Dios de Israel, que vives entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras del Sennacherib que ha enviado a blasfemar al
es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Dios mío. Esta oración llegó hasta el corazón de mi Dios. Esta oración, mire, nos enseña, esta historia de Ezequiel nos enseña que en los momentos difíciles, en los momentos difíciles, cuando estamos en crisis, ¿dónde tenemos que ir? Primeramente Ezequiel fue al templo, se humilló ante Dios y oró. Mire que aquí hay una dirección para nosotros. Entonces, cuando en el momento difícil hay que ir a la casa de oración, dispuesto en su corazón, y orar a nuestro Dios. Él escucha la oración del justo, Él escucha la oración del hermano, y Él le va a dar la victoria. No será cuando nosotros la necesitemos, pero es que Dios tiene un momento para cada cosa. La paciencia sería una de las virtudes que nosotros deberíamos de tener. Dios no trabaja como nosotros creemos o como nosotros nos gustara que sea. Él trabaja de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Él, como decía alguien por ahí, Él aprieta, pero no ahora. Entonces, mis queridos hermanos, vemos aquí un modelo de oración que hace, ¿cierto? Siempre engrandeciendo a mi Dios. Tú eres el Dios de los cielos. Tú eres que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres en quien confiamos. Tú eres, no hay otro poder sobre ti. Mi Dios se le mueve el corazón, ¿cierto? Y Él va a cumplir lo que le dijo a través del profeta Isaías. Y aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Seraquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nirot, su dios, Abramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Asa, Adón, su hijo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿acaso Ezequías hizo algo? Ezequías no hizo nada. Ezequías solo fue al templo orar. Mi Dios lo escuchó y él se encargó del rey. Había en el campamento de los sirios mucha gente, y fue el ángel de Jehová, su ángel de confianza, al que ahora tenemos, a Jesucristo. Y hirió a 180,000 personas, 85,000 personas,
o sea que casi no quedó nada. No sé lo que hizo ahí, una peste, no sé. El asunto es que ni siquiera Ezequías los tocó. Y él lo libró de la batalla. Él lo libró y le entregó su reinado como si nada, todo Judá y todo Jerusalén. Mis queridos hermanos, esto nos enseña que nosotros tenemos un Cristo ahora, ¿cierto? Y que ya Él está en nosotros y con nosotros. Y que todo lo que nos esté pasando, Él lo va a solucionar. Él lo que quiere es que te acerques a Él. Él lo que quiere es que lo busques, que lo engrandezcas, que le des honra y gloria, para que todo ser humano, todo creyente, pueda recibir. Mi Dios va a cubrir la necesidad que el ser humano, que el hijo tenga. Aprendamos de Ezequías, aprendamos de esta historia, que en el tiempo de crisis, como está en nuestro Ecuador, mi Dios lo va a solucionar. La otra vez yo les dije que la iglesia de Jesucristo es la gloria de Dios aquí en la tierra. Y es que la iglesia es la que ora por Ecuador, ora por los malestares de Ecuador, ora por todo lo que está pasando. Y Dios va a escuchar nuestras peticiones y Él nos librará. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que también nos pasa como Ezequías, que a veces desconfiamos de Dios. El día domingo vamos a tener una elección, vamos a ir a votar. No somos nosotros los que vamos a elegir, es Dios el que va a elegir por nosotros. Si Él quiere sacarnos de esto que nos está pasando, de esta aflicción ecuatoriana, yo sé que lo hace, porque Él es el Dios Todopoderoso. Confiemos en Él, confiemos, hagamos como Ezequías, nos vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Dios que nos extienda la mano, que si este Ecuador Él quiere, lo puede sacar adelante de un momento a otro. Pero también, mis hermanos, nosotros tenemos bien claro en las Escrituras que este tiempo tiene que pasar, que este tiempo tiene que cumplirse, que esto no es por el mal presidente, sino porque Dios así lo quiere. Por eso mi Dios solo quiso un pueblo nuevo que le crea, un pueblo nuevo que lo siga, un pueblo nuevo que esté marcado con el Espíritu Santo para reconocerlo en sus momentos de crisis. Entonces, mis queridos hermanos, esta historia de Ezequías me conmueve el corazón de saber que cuando estamos en el triunfo, que cuando estamos con, no sé, que todas las cosas nos salen bien, ay, como Dios me ama, como Dios me bendice. Pero hay momentos también hay momentos también que te flaquezan en nosotros, que hasta nos olvidamos de Dios. Los momentos de crisis nos olvidamos de Dios. Pero este mensaje nos ayuda a creer mucho más en Dios, a creer mucho más en su Hijo que nos ha dado. Nosotros tenemos mucho más suerte, mucho más fuertes, un propósito más grande que Ezequías. Nosotros tenemos un Dios que vive aquí en la tierra y en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Yo sé que Él está aquí. Amén. Y está escuchando. Amén. Lo que nos está pasando. ¿Sí? Por eso que Dios quiso hacer un pueblo nuevo, para que la crisis de Ecuador no nos alcance. ¿Cierto? Por eso. Entonces vamos a confiar mucho más en Cristo, en ese Dios todopoderoso, el que sin tocar Él, no tuvo que tocar Ezequías ni una espada para matar a 185,000. Eso lo hizo mi Dios con el poder. Eso hará con el pueblo, que nos salvará de toda crisis
que nos esté pasando. Por eso el mensaje tenía el tema: en las crisis Dios está más cerca de nosotros. Y cualquier crisis que está en nosotros, porque todos nosotros tenemos, no una crisis como Ezequías, pero sí tenemos algo que nos está, en el caso de mi hermana Raquel, en el caso de la hermana Mónica, y también en el caso de muchos de nosotros, en el caso de la pastora, en muchos de los casos, en el caso de Jefferson, todos tenemos algo, una crisis. Puede ser económica, esta crisis puede ser espiritual, esta crisis puede ser en la carne, tenemos dolor en el corazón de lo que nos está pasando, pero Cristo está con nosotros y Él nos ayudará. Cogido de su mano, venceremos, mis hermanos. Amén. Ustedes, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios y agradecerle, porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi Señor, mira esta congregación, Señor. Mira, Señor, hoy día han estado, Pastor Dios, los que tenían que estar, Padre amado. Señor, no juzgo a los demás, Papito Dios, porque cada uno de ellos, Señor, Papito Dios, cada uno tendrá un problema. No sé, mi Señor, Papito Dios, pero gracias a Dios que la salvación es personal. Hay que luchar por ella. No hay crisis que nos venza, porque Cristo está con nosotros. No hay dolor que nos aflija, porque Cristo está con nosotros. No hay tema de dolor en nuestras vidas, no hay crisis en nuestras vidas que mi Dios no las pueda superar. Dios es grande y maravilloso. Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Él hizo este mundo, Él hizo esta tierra de los cielos y los cielos de la nada. No es como nosotros que hemos tenido que buscar un maestro para hacer algo. Él lo hizo de la nada, solo con su palabra. ¿Cuánto más la crisis de nosotros no nos puede aliviar? Confiemos en ese Dios que tenemos todopoderoso y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de mi Jesús. Gracias, mi Señor, porque tú también, Papito Dios, nos has dado el privilegio, también, Papito Dios, de quebrar serpientes y el veneno de la serpiente. Hemos conquistado también pueblos y reinos, Papito Dios. Cada uno de nosotros, Señor, es un mundo, Señor bendito, y tú nos has dado el poder para poderlo conquistar, Padre amado. Señor bendito, tu reino, Señor, Papito Dios, cada día será más grande, Padre amado. Tu pueblo, Señor, Padre amado, solo tengamos paciencia, porque Dios lo hará. Dios es el Todopoderoso. Él quiere de nosotros que confiemos en Él. No nos separemos de Él. No hagamos, Señor, una separación entre Dios y nosotros, Señor, porque Él está siempre con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta congregación, por estas personas, Señor, que tú trajiste hoy día, Señor. Ellos son tus hijos, te aman, te quieren, te persiguen. Papito Dios, quieren estar al lado tuyo, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, Papito Dios. Padre Celestial, en esta noche, solo te pido, Señor, bendición para todo este barrio, Señor. Bendición para todos los que están afuera, Señor. Papito Dios, para todos los que están, Papito Dios, escuchando esta palabra, Señor, yo te pido bendición para ellos, Señor. Tráelos a esta casa, Señor, para decirle, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que para usted no hay nada imposible. Y la crisis que estamos pasando, Señor, usted la resolverá, porque usted, Señor, está con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Honra y gloria, Señor. Amén y amén.